Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de El Semillero de Paleobiología. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son los reptiles marinos de Cretácico de Colombia, dado por Cristian Benavides y José Narváez. Cristian, José, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y por ayudarnos con las presentaciones de este semillero, de estas sesiones. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Hoy quisimos compartir un poco de lo que hemos venido trabajando con José y pues de lo que se ha hecho acá en Colombia como digamos, como el marco teórico de lo que se ha hecho de los reptiles marinos del Cretácico pues, en Colombia. Eso es lo que queremos venirles a presentarle hoy. José, porfa, la siguiente. Entonces, ¿qué les vamos a hablar en la presentación? Primero les vamos a explicar qué es un reptil marino. Les vamos a hablar de la distribución geográfica, de los principales yacimientos, vamos a hablar de qué otros hallazgos, digamos como en otras regiones que no sean dentro de los principales yacimientos. Vamos a nombrar pues cuál es la importancia de los reptiles marinos en Colombia y pues algunas conclusiones de la presentación. Bueno, en esta vamos a explicarles lo que les decía que es un reptil marino. Entonces un reptil marino, en la definición viene como son reptiles que se adaptaron secundariamente a una vida marina. Esto quiere decir que originalmente, o digamos, sus antepasados eran terrestres y pues surgieron como, tuvieron esa adaptación y para volver a conquistar, digamos, como los medios marinos. Eso es como lo que se define como un reptil marino, para que cumpla, digamos, como el concepto, se supone que debería estar totalmente adaptado al agua, que no necesite salir digamos, a la tierra para cumplir cualquier proceso de su ciclo de vida. Entonces, teniendo en cuenta como este concepto, pues algunos incluyen o algunos sacan a lo que son las tortugas marinas de este grupo, porque ellas, aunque es la mayoría de su vida la transcurre en el medio marino, tienen que salir de vez en cuando a depositar sus huevos. Entonces, como que no cumple completamente el concepto que les estoy nombrando, pero pues casi siempre se incluyen y por eso las incluimos en esta presentación. Bueno, en la diapositiva ustedes ven 6 ilustraciones como muy esquemáticas de lo que son los diferentes grupos de reptiles marinos que se encuentran en Colombia. En la parte de arriba, el primero que encuentran a su izquierda, esa es una ilustración de un ictiosaurio. Entonces, el nombre del ictiosaurio viene ictio de peces y pues el saurio de reptiles. Este nombre se lo pusieron porque los fósiles al inicio los confundían o pensaban que podía ser algún tipo de pez. Pues por eso es que le pusieron ese nombre. Estos, ¿de qué se caracterizan? Pues suelen tener ojos muy grandes, hocicos muy alargados, con muchos dientes. Los dientes no suelen ser, digamos, como tan robustos. Y se cree pues, que esos dientes o ese tipo de hocico está adaptado más a dietas de peces. ¿Qué más tienen? Tienen dos pares de aletas. Las aletas delanteras son mucho más grandes, como se ve en la imagen, que las traseras. Tienen una aleta dorsal y una aleta caudal extendida. Eh, ¿Cómo se sabe? De pronto algunos preguntarán cómo se sabe que tenían esas aletas si no están hechas digamos, de partes duras, no tienen partes óseas asociadas. Lo que pasa es que en los yacimientos del Jurásico de Alemania y del Reino Unido se han encontrado fósiles con restos de tejidos blandos preservados, lo que ha permitido como ver esa silueta que tenían estos animales en vida y pues se ha determinado que tenían esas aletas dorsales y esa aleta caudal, eh, digamos una aleta caudal grande en sentido vertical. Además de que en la mayoría de los ictiosaurios, después del Jurásico Medio, digamos como ya se cree que todos tienen ese tipo de aleta caudal extendida, porque la región posterior digamos, de su cola tiene un quiebre hacia la parte ventral. Eso lo que indica es que tiene un soporte que soporta el lóbulo inferior de la aleta caudal, lo soporta parte de hueso y la otra parte está hecha de fibras de colágeno. Se supone que es, digamos, como de lo que está compuesta. ¿Qué más caracteriza tienen los dictiosaurios? Las aletas, o sea, digamos, las extremidades están totalmente adaptadas al medio marino, ya forman una aleta como tal, que está pues, hecha para la navegación, digamos, en el agua.
¿Qué es lo que tienen de característico como las aletas de ellos? Es que desarrollan dos condiciones que son hiperfalangia e hiperdactilia. Esto quiere decir que no es como usualmente la mayoría de tetrápodos que tienen 5 dígitos, sino ellos llegaron a desarrollar, incluso pueden llegar hasta a tener 10 dígitos, y falanges pueden tener, incluso se han encontrado hasta 31 falanges. Entonces es como algo característico que tienen ellos. Y bueno, ya el segundo grupo, el que está en la mitad de los tres de arriba, esa es una ilustración de un pliosaurio. Estos, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por tener unas cabezas muy grandes, unos cuellos relativamente cortos, pues al tamaño de su cuerpo. Tienen unas aletas, tienen dos pares de aletas, ambas pares de aletas son muy grandes porque estos estaban adaptados al nado a través pues, de las aletas. En cambio, se me olvidó decirle con el ictiosario pues tiene un tipo de nado tuneiforme, o sea, que es muy similar a como nadan a los atunes y como nadan los tiburones, que se basan más que todo pues, en la fuerza de la cola. En los pliosaurus, el que les estaba diciendo, como tienen las aletas mucho más extendidas ambos pares, porque ellos no dependen de la cola para su nado, sino dependen del movimiento de las aletas. Entonces tienen un tipo de nado de base apendicular. ¿Qué más se caracterizan? Los cráneos, lo que les decía, suelen ser muy grandes, eh, de los más grandes que se han encontrado, alrededor de casi 2,70 m miden las mandíbulas. Ya se pueden imaginar pues, el tamaño que tenía ese cráneo. Eh, Tienen dientes muy robustos, de lo que se creía que estaban diseñados pues, más para cazar presas mucho más grandes, ¿sí? Como unos cráneos tan grandes, con bocas tan grandes, y pues con unos dientes robustos, y tienen también, las raíces son muy largas de los dientes. Entonces de lo que se ha entendido con animales actuales, digamos con cetáceos y también con cocodrilos, es que entre más profunda no, entre más larga sea la raíz en comparación con la corona, usualmente pueden tener mayor fuerza en su mordida. Entonces, y esta es una condición de una mayor fuerza en la mordida, pues para poder consumir presas más grandes que generen mayor, digamos, resistencia a ser depredados. El tercer grupo es, se llaman como los elasmosaurios, de los que hay en Colombia. Es el que está en la parte de arriba, en la mano derecha. ¿Es de qué se caracterizan? Entonces, de que tiene una cabeza muy pequeña y un cuello muy, muy largo, pues para es su cuerpo, entonces proporciona al resto del cuerpo. Los elasmosaurios y el grupo anterior de los plesiosaurios está, digamos, como que se encuentran dentro del mismo orden, entonces comparten muchas características. Pues, por ejemplo, las aletas son muy similares, las falanges son muy similares, la cola también es una cola corta, digamos, las cinturas apendiculares y las cinturas pélvicas son muy similares, son estructuras muy grandes que están hechas para soportar la cantidad de músculos que tienen que tener para poder hacer el movimiento a partir de las extremidades en el agua. Eh, ¿Qué más? Pues estos se supone que son de los animales eh, extintos que tienen los cuellos más largos. Por ejemplo, uno de ellos, el que más se les han encontrado cantidad de vértebras, se encontrado en Alberta, el Albertonectes es el género, y les llegaron a contar 76 vértebras cervicales. Entonces, pues, no se imaginan, unos cuellos muy largos. Ya continuamos con José. Sí, muy bien. Pues dentro de los reptiles marinos cretácicos que encontramos aquí en Colombia también se pueden hallar tortugas marinas, cocodriliformes marinos y mosasaurios. En el caso de las tortugas marinas, estas son tortugas que desarrollaron aletas y diferentes morfologías en sus caparazones para adaptarse a los ambientes marinos. Una cosa importante también es el desarrollo en las glándulas de sal para expulsar la sal de su organismo, y los caparazones lisos y bastante aplanados para poder nadar con mayor facilidad. Este grupo se caracteriza por desplazarse mediante el uso de sus aletas, y se cree que las tortugas cretácicas son las tortugas marinas
más antiguas que existen. En el caso de los cocodriliformes marinos, se van a dividir en dos grupos, presentes ambos en Colombia. Más adelante vamos a hablar un poco más de estos. Estos también pues presentan rasgos de adaptación al ambiente marino, como son extremidades en forma de aletas, aunque en el caso de los organismos más basales, presentan alguna morfología de dedos en sus aletas, pero estas solamente las usaban para nadar. No hay evidencia de que las usaran para desplazarse en tierra. Em, y en el caso, bueno, en este caso, a diferencia de las tortugas, los cocodrilos pues usaban su cola para desplazarse. Por eso vemos acá en la imagen cierta como posición ondulosa. Se cree que esta es la que tomaban en el momento del nado. Al igual que los mosasaurios, también reptiles marinos. Estos son propios del Cretácico superior. Reptiles que se caracterizaban por sus cráneos de gran tamaño, por tener dos pares de aletas, pero estas, a diferencia de los dinosaurios, van a ser pequeñas, y una de las mayores características que tienen son sus extensas colas, pues estas son las que utilizaban para desplazarse. Sumado a eso, también podemos encontrar otra característica dentro de los mosasaurios que es única para estos reptiles marinos, y son unos dientes adicionales en su paladar sobre el hueso pterigoides. Aquí me gusta siempre mostrar esta imagen. Podemos ver el primer mosasaurio descubierto. Este se descubrió en cercanías del río Mosa, por esto el nombre, que lleva mosasaurio. Inicialmente se creía que era un cocodrilo, pero ya con estudios posteriores y hallazgos de diferentes mosasaurios, pues se determina que en realidad es un mosasaurio. Bueno, esta exposición está basada en este artículo de la doctora María Euridice Páramo Fonseca, el estado actual de conocimiento de los reptiles marinos cretácicos de Colombia. Esta es una publicación del 2015, en donde se recopilan todos los hallazgos hasta ese momento de reptiles. Es muy completa y muy recomendada. Igualmente, en la exposición también añadimos los diferentes especímenes que se han ido encontrando del 2015 a estos años. Bueno, la distribución geográfica, aquí podemos observar en la izquierda el mapa de Colombia y en él diferentes puntos en donde han sido encontrados las diferentes localidades donde se han encontrado los reptiles marinos acá en Colombia, pero pues queremos remarcar estos tres por la cantidad de reptiles marinos que presentan y por la calidad de los hallazgos, pues los preservan muy bien. Empezamos en Zapatoca, en esta zona de aquí, para la zona de Santander. Posteriormente Villa de Leyva, en esta zona de aquí, esto es en Boyacá, y es la mayor localidad donde se han hecho hallazgos de reptiles marinos. Y posteriormente el Valle Superior del Magdalena, este es un poco más extenso, y aquí también se han encontrado muchísimos reptiles marinos, especialmente para edades cretácicas más juveniles. Bueno, en el caso de Zapatoca, los hallazgos se han hecho en la formación Rosa Blanca, estos para edades del Balanginiano, todas, y podemos encontrar metrorrínquidos, tortugas, ictiosaurios y plesiosaurios. En el caso de los metrorrínquidos, lo que se ha encontrado es un cráneo casi completo
y pues en el momento se encuentra en estudio, entonces pues no tenemos muchas imágenes de él, pero se espera pues la publicación salga pronto. Aquí el que podemos observar a la izquierda sería un meteorrinquio, una reconstrucción hecha de un espécimen de Alemania. Este, como podemos ver, ya tiene sus extremidades completamente convertidas en aletas, sin ningún tipo de morfología de dedos. Entonces se estima que ya estaba completamente adaptado a entornos marinos. Este es de una gran importancia porque es el primer registro cretácico para el sur del Tetis de este grupo de los meteorrinquídeos. Y pues también es el primero que se hace para meteorrinquídeos en Colombia. Quiero resaltar algo que se me olvidó. Eh, Como dije, al inicio, con los cocodrilos marinos pues, se dividen en dos grupos, que son estos los meteorrinquídeos, que son mucho más desarrollados, y los telesauroideos, que son un poco más basales y que ya hablaremos luego de ellos. En el caso de las tortugas, se han encontrado pues, material muy fragmentario, de los que encontramos testudines, más que todo caparazones eh, aislados, etcétera. Pero cabe resaltar este espécimen que tenemos aquí, el Notonemis zapatocaensis. Este fue escrito en 2005 por Cadena y Hapney. Cadena pues es un paleontólogo colombiano experto en tortugas, que básicamente las ha estudiado todas las que se han encontrado aquí. Y pues es uno de los especímenes más completos que se han encontrado en el mundo, que preserva parte de su caparazón, casi todo, y también presenta parte del lóbulo plastaral, que viene siendo la placa ventral del caparazón. Un poco para que se ubiquen, si conocen una tortuga, cuando ustedes la voltean, la parte baja del caparazón, esa sería la placa plastral. Una característica de esta tortuga es que tenía el movimiento de su cuello de forma lateral, no vertical como la mayoría de tortugas. Este es el primer registro de este género en Colombia y se junta con otros que habían en Argentina y Cuba. Sumado a esto, pues se definió una nueva especie, Zapatocaensis, en honor pues al lugar de hallazgo, que fue en Zapatoca, y ampliaron con el descubrimiento de este espécimen, se alarga el rango de este grupo hasta el balanginiano. Se cree que es de gran importancia, pues puede llegar a ser una pieza clave para interpretar cómo era el transporte de estas tortugas entre, entre Argentina, Colombia y Cuba. Ya de los otros grupos, había una, digamos, como en la región de Zapatoca, pues son mucho más fragmentarios, ¿no? Entonces, de ictiosaurios y de plesiosaurios, pues hasta el momento lo que se ha reportado son solo hallazgos de vértebras y, digamos, muy fragmentarios y no esqueletos postcranianos ni siquiera completos. Pues son pues, muy fragmentarios, que lo único que podemos decir hasta el momento, pues que son, hacen parte de ictiosaurios y de plesiosaurios. Bueno, ahora pasamos al siguiente, a la Sí, siguiente, que es en Villa de Leyva. Quiero hacer como decir de la unidad, ¿no? Entonces, que eso se nos olvidó poner una diapositiva antes. Que acá se encuentra de la formación paja, pero no toda la formación paja, ¿sí? En Villa de Leyva la formación paja va desde el Hauteriano hasta la pierna superior, pero los fósiles de vertebrados se han encontrado es en el miembro arcillolitas abigarradas, que es de edad barreniana inferior a pierna superior. Voy a hacer como esa aclaración. sí. Bueno, pues Villa de Leyva, esta es la localidad con mayor número de hallazgos que se ha hecho, pues con una preservación impresionante. En el caso de las tortugas marinas, tenemos aquí al izquierdo de Matricelis padillae y a la derecha Leibachelis cipadi, que son las especies, o bueno, los géneros que se han descrito acá.
El caso de Desmatoquelis payay, que van a ser las imágenes que vemos aquí a la izquierda y acá en el centro, pues bueno, algo que es imposible no notar es su excelente preservación. Preserva casi todo el esqueleto con cráneo y se tiene aparte diferentes cráneos articulados que también pues ayudaron a la descripción de este género. Eh, con este género pues se pone un poco en duda la definición de tortuga marina como tal, pues con análisis filogenéticos que se realizan en este estudio, pues se descubre que estos son como tal tortugas que ya se adaptaron completamente al medio marino, solamente pues necesitan de la tierra para poner sus huevos, no como otras tortugas que se creían marinas, pero pues no se ha podido comprobar ya que todavía partes de sus extremidades tienen dígitos y esto hace pues dudar de si son completamente marinas o no. Con esto, los autores aseguran que esta viene siendo la tortuga marina más antigua que existe, hasta el momento descrita, por supuesto, y posteriormente, unos años después, encuentran este espécimen acá del centro, que pues como ustedes ven, se clasifica como Testudolitus, y yo sé que ya dije que pues era la misma Desmatoquelis. Lo que sucede acá es que sí se trata de un espécimen de Desmatoquelis payay, pero aquí se están clasificando, son restos de huevos, que son estas figuras esféricas que podemos ver acá, que pues le da una gran importancia a este espécimen, especialmente porque después de que se hicieron secciones delgadas y que los autores las analizaron, se descubrió que este tipo de tortuga marina hacía huevos con su cascarón muy grueso y muy duro, a diferencia de otras tortugas marinas actuales y también extintas, en donde se ve que los caparazones, los cascarones de los huevos, pues eran mucho más delgados y más flexibles. Y pues se pone un poco en duda si eran marinas o no, pero en realidad pues en la morfología del Desmatoquelis pues no deja mentir que son tortugas completamente ya adaptadas al agua marina, pero pues debe la morfología y la característica de sus huevos de caparazón duro, de cascarón duro, perdón, se debe más a cuestiones ambientales y que tenían al momento de la deposición de los huevos. Por último, a la derecha, la Levachelis sipai. Bueno, pues este es un nuevo género y especie que se encuentra acá en Colombia. Hace parte del grupo de los sadoguidos y es el primer reporte que se tiene para este grupo acá en Sudamérica. Y aparte es el más antiguo que se tiene a nivel global. Por eso pues es un, un espécimen de alta importancia. Pues esto junto con la calidad de preservación que presenta es un espécimen casi completo. Este se cree pues que era más de ambientes marinos someros por su morfología, por su tamaño. Y pues también este entra un poco en duda si era completamente marino o no, ya que sus extremidades son mucho más parecidas a extremidades que se ven en tortugas de agua dulce o aguas litorales más cercanas a la costa, que posiblemente pues tuvieran cierta relación también con el medio terrestre. Bueno, aquí vemos la filogenia en la que se encuentran las tortugas colombianas. Bueno, en esta podemos observar aquí en la parte inferior la de Desmatoquelis payay, que es la primera descrita, la más antigua marina que se ha descubierto para que lo tengan en cuenta.
Desafortunadamente, pues en esta filogenia no se encuentra el Leibachelis cipay, pero pues este ya hacía parte de las tortugas quelonoideas, que son propiamente las marinas. Simplemente pues que se pone en duda su ubicación filogenética por esto de las aletas que les digo. Cris. Bueno, el segundo grupo que se ha encontrado, digamos, en la región de Villa de Leyva es el de los ictiosaurios. Entonces, hasta el momento se han estudiado, pues publicado 4 especímenes de ictiosaurios de acá de Colombia, pero los que quieran revisar el artículo que les comentábamos de la profesora Páramo, en su revisión, pues ella ahí nombra pues diferentes hallazgos que se han hecho, pero que hasta el momento pues se están estudiando y hasta ahora pronto van a salir como sus publicaciones, pero pues hay muchos más especímenes. Entonces el primero que se estudió en Colombia lo estudió la profesora Páramo en el 97. Ella propuso una nueva especie del género Platypterygius achicarum, que es la imagen que ven a su izquierda en la parte de arriba. Este ejemplar, digamos como su punto exacto de hallazgo no se conoce, fue donado en 1967 al Museo del Servicio Geológico Colombiano y algunas de sus partes, digamos, de lo que está preservado, fue reconstruido por la persona que lo tenía como en su colección, digamos, antes de ser donado. Bueno, ¿qué más? El segundo que se estudió, un nuevo género y especie, que lo denominaron Muiscasaurus cateti, normalmente a los muiscas, y el cateti es por una morfología que tiene su narina, que sí, de pronto ahí donde se está señalando, pero pues no se alcanza a ver también. Lo que genera es que la narina tiene como 2 ángulos, por decirlo así, no, sería un solo ángulo recto mejor, que, que hace como un doblez en la narina, pues que separa, digamos, como que cambia la dirección de los 2 lóbulos que tiene esa narina. Y ahí viene su nombre. Se encontró un cráneo y algo del esqueleto postcraneano, pero el esqueleto postcraneano todavía se encuentra, pues en su mayoría sin preparar y está todavía en concreciones. ¿Qué más tiene este ejemplar? Fue encontrado en Sáchica, en la vereda Arrayana Alto. Tiene, digamos, tiene algo característico de él que es una deformación muy plástica. De pronto en esta foto no se alcanza a ver, pero su hocico pues genera, digamos, una forma sinusoidal donde debería ser algo muy recto y pues tiene una forma sinusoidal y pues se generó por una deformación mucho más plástica, ¿sí? El tercer espécimen que se estudió fue una aleta casi completa, una aleta, si mal no recuerdo, es una aleta posterior. Eh, Como yo les había comentado al inicio, cuando les hablaba de los ictiosaurios, estos se caracterizan por tener muchos dígitos, o sea, muchos dedos, por decirlo así, y con muchas falanges. Y ahí es donde ustedes lo pueden ver. Cada cuadradito que ven ustedes ahí es una falange. Entonces, lo que les decía, tienen muchas falanges y pueden tener mucho más de 5 dedos. Digamos, para definir que era un platypterygio, se define por la forma de las falanges, que suelen ser muy cuadradas, que es algo, digamos, como diagnóstico de este género. Y el último espécimen de ictiosaurio que se ha publicado, lo publicó la doctora Erin Maswell y otros en el 2019. Ellos estudian un esqueleto pues bastante completo de un ictiosaurio, pero que también tiene bastante deformación y tiene está muy fracturado. Entonces, digamos, como sus rasgos diagnósticos del cráneo, que es como los que más se usan, pues no son tan claros. Entonces, pues aunque ella y su equipo de trabajo lo ubicó dentro de la especie Sachicarum, o sea, dentro del Platypterygius Sachicarum, pues actualmente pues no se comparte por muchos investigadores esta clasificación a nivel de especie. Listo, la que sigue, José, por favor. En esta imagen, en esta diapositiva, vemos es como el árbol filogenético, que pues para los que no sepan, o de pronto los que ya vieron otras conferencias que se han hecho acá por medio del semillero, pues ya se les ha dicho que está relacionado como si fuera un árbol genealógico, ¿sí? Para ver dentro
cuáles son sus más cercanos, digamos, como las especies más cercanas, digamos, en qué familia se encuentran. Bueno, los de Colombia se encuentran dentro de una familia que se llama Ophthalmosauridae. En realidad en el Cretácico el 90 y tanto por ciento de los ictiosaurios que se han encontrado son de ese género. En realidad solo se ha encontrado, de esa familia, perdón, solo se ha encontrado un espécimen que fue encontrado en India y pues que en Irak, perdón, y que viene de otra familia, pero el resto todo el Cretácico pues, está dominado por esa familia. En la imagen podemos ver un circulito que se ve dentro de las líneas, ahí está señalado cuál es la ubicación del Platypterygium achicaron y un poco más a la izquierda, dentro de una gran politomía, se ve el Muscasaurus catequi. ¿Qué tienen característicos estos ophthalmosaurios? Pues que en verdad han sido un problema para definir su filogenia, como se puede ver ahí, y los que medio entiendan algo de filogenia y de la cladística, pues ven que no está muy bien resuelto ese árbol filogenético, y pues esto se debe ya que no se tiene tan claro cómo son las relaciones entre ellos, ¿sí? O sea, cuál es más cercano al otro, además de que pasa un fenómeno que, por ejemplo, en el Cretácico abundan un poco más los restos craneanos, pero en el Jurásico superior, que es donde aparecen los ophthalmosaurios, lo que más predomina son restos postcraneanos. Entonces, cuando uno tiene dos cosas diferentes, pues es muy difícil compararlos para ver si se parecen o no se parecen, ¿sí? Entonces, ese es uno de los mayores inconvenientes que ha tenido pues, para la resolución de la filogenia de este grupo. José, porfa, la siguiente. El siguiente grupo, como les decía, eran los de las mosáuridos. En Colombia se han definido, se han encontrado dos especies, ¿sí? Originalmente los primeros especímenes fueron dos esqueletos casi completos que fueron encontrados en los años 40 durante una exposición que vino el doctor Stirton junto a las personas del que en su momento era, digamos, el Servicio Geológico Colombiano. Estos fueron extraídos en la Loma de la Catalina, en Villa de Leyva, son de edad piano superior. Los esqueletos fueron estudiados hasta 1962 por Samuel Wells, un investigador estadounidense. Lamentablemente, pues el holotipo de la especie que definió, que él definió como originalmente del género Alzadosaurus y le puso pues la especie colombiensis. El holotipo fue llevado a la Universidad de California en Berkeley y allá se encuentra todavía. Junto al holotipo también se llevaron el cráneo del segundo ejemplar que les decía, como han encontrado, también se lo llevaron, pero por fortuna, pues por medio del servicio geológico se hizo la gestión y hace un tiempo pues fue devuelto acá a Colombia y se encuentra actualmente dentro de las colecciones del servicio geológico. Entonces, el que les decía el holotipo son las tres imágenes que ustedes ven a su izquierda, una fotografía y las dos ilustraciones que están debajo. Ese es el holotipo. Y el segundo ejemplar que les decía es en la imagen que está en el medio, en la parte de arriba. ¿De qué se caracterizan, digamos, bueno, les estaba contando ahí, se me olvidó decirles una cosa, que originalmente era Alzadosaurus colombiensis, pero este género, Alzadosaurus, pues se volvió lo llamo como un waste basket taxon, que son esos taxones en los que mucha gente incluye mucho material, pero pues que su certeza de que todo el material sea de un mismo género, pues no, digamos como que se pone en duda y por eso usualmente se tiene que cambiar ese nombre o se pasa a otros nombres y se distribuyen los fósiles a nuevos nombres genéricos, pues para resolver esa duda que genera al tener muchas cosas que no se relacionan dentro del mismo nombre, ¿sí? Entonces, en 1999, Kenneth Carpenter, otro investigador estadounidense, pues hizo la revisión de esos ejemplares del que les decía el Sabasaurus y dijo que no era válido, entonces que tenía que separar varias de las especies y meterlas en diferentes géneros. Pues para los dos especímenes de Colombia, él propuso el nombre de Calaguayasaurus. Y pues desde ese momento se conoce como el Calaguayasaurus colombiense. Hay un tercer ejemplar de esa especie, que es en el medio, la foto que está en la parte de abajo. De este sí solo se recuperó la parte interior de un cráneo. El espécimen hace parte de las colecciones de la Universidad Nacional.
Fue estudiado en 1983 por Goñi y Gasparini, dos investigadores argentinos, y pues en su momento dijeron que también eran alzasaurus colombienses, pues como ya les decía, pues como Calaguayasaurus. Pues, sin embargo, esta asignación específica pues, se pone en duda actualmente y pues se está haciendo una revisión del material. El segundo género que se definió para Colombia fue llamado Leibonectes bernardoi, fue publicado por la profesora Páramo y otros en el 2019. De este también se preserva solo la región anterior del cráneo. Eh, Está muy bien preservado, o sea, lo poco que se preserva está muy bien preservado, lo que permitió pues hacer comparaciones bastante detalladas con otros ejemplares del resto del mundo. Se diferencia del otro de Colombia, del Calaguayasaurus, en la cantidad de dientes y pues el tamaño de los dientes. Entonces el Ibanectes tiene menos dientes y tiene dientes mucho más gruesos, lo que indicaría que tenía una adaptación ecológica un poco diferente, digamos, relacionada a la dieta, pues como que estaba incluido en otro nicho ecológico un poco diferente. Pues que la diferencia en este momento no se las puedo decir porque hasta ahora, digamos, como que se está analizando bien qué implicaría ese tipo de dientes, esa diferencia en los dientes. Pero pues pronto puede salir una publicación en la que se explique esas diferencias ecológicas. La siguiente, por favor. Este árbol filogenético que les muestro, lamentablemente solo aparece uno de los dos colombianos, después fue que me di cuenta de manera positiva. Aparece el Leibonectes bernardoi, el último que les decía, pero el Caraguayasaurus colombiense se encuentra hacia la base de ese, digamos, como cercano al Leibonectes bernardoi dentro de los elasmosaurios. Eh, ¿Qué tienen de característico? Pues estos dos, que son del, como les decía, son de la pierna superior y se supone que el origen de esta familia de las mosauridas está más o menos en el Barremiano, pero pues todavía no hay certeza, si no se han encontrado cráneos tan completos para decir como, bueno, este es el primer elasmosaurio, entonces los de Colombia siguen siendo dentro de los más basales y pues son muy importantes para entender cómo fue la evolución de este grupo. La que sigue, José, por favor. Bueno, el otro grupo, como les había comentado, son los pliosaurios. En esta imagen, bueno, en Colombia en realidad se han encontrado cuatro géneros, se han definido cuatro géneros, tres de ellos no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo. El primero es el Acostasaurus pavachuquensis, fue definido por Gómez Pérez y Noé en el 2017. Este ejemplar fue encontrado en capas del barrión inferior de la formación baja. Eh, se, o sea, consta de un cráneo y se podría decir que casi un esqueleto postcraneano casi completo. Sin embargo, pues la parte del esqueleto postcraneano no se ha estudiado hasta el momento, solo se estudió el cráneo, pero el cráneo tiene cosas muy interesantes y muy valiosas. Por ejemplo, tiene la región en donde estaría el cerebro, digamos el basicráneo, pues se le denomina así, está muy bien preservado, entonces permite comparaciones, o entender por lo menos, ni siquiera tanto comparaciones, porque eso casi no se ha encontrado en otros pliosaurios. Usualmente para entender esa morfología se utilizan tomografías, pero esto es lo que tiene la ventaja del Acostasaurus, que tiene esa región muy bien preservada. Este ejemplar, pues ya reconstruido, yo calculo que tenía por ahí de 4 a 5 metros, más o menos, debería ser ese tamaño. Bueno, el siguiente imagen, la del medio, es del Kronosaurus boyacensis. Probablemente ese es el más conocido por todos ustedes. Encima de donde fue descubierto, pues se erigió un museo, que es el Museo del Fósil en Villa de Leyva, en la vereda de Monquirá. Este fósil nunca fue removido de su sitio de hallazgo, entonces solo fue preparado en la parte dorsal. Entonces solo se conoce la región dorsal. Acosta en 1979 fue el primero en decir que era un Kronosaurus, porque hacía parte del género Kronosaurus. En 1992 el investigador alemán Oliver Hampe hizo el estudio como tal del espécimen y determinó que era una especie de Kronosaurus diferente el holotipo que se encontraba en Australia. Sin embargo, él mismo dice que él lo asigna dentro de Kronosaurus porque en su momento, cuando lo estaba estudiando, pues la información que se conocía de los grandes pliosaurios del Cretácico era muy poca, entonces era como el único con el que podía comparar. No encontró grandes diferencias para separarlo de otro a otro género, pero entonces lo dejó ahí, pero lo dejó en duda. En el
en 2018, en una investigación de la profesora Páramo, en la que yo fue partícipe, pues hicimos, corrimos la filogenia y, digamos, hicimos la comparación del Kronosaurus boyacensis con otro ejemplar que es el que está a la mano derecha, que ya se los voy a explicar. Ambos ejemplares son muy similares, tienen muchas similitudes, y lo que nos permitió poner en duda esa asignación genérica para el boyacensis. Por eso es que ustedes lo ven entre comillas. Entonces, actualmente se pone en duda que sean cronosaurus, pero para poder definir no lo cambiamos porque falta poderlo comparar en la región ventral. Esperemos que algún día se pueda, pues, examinar esta región ventral de este esqueleto del boyacensis para poder determinar o si es un Salchicasaurus, o si sigue en verdad si es un Cronosaurus, o incluso sea otro género. Pues hasta que no se pueda estudiar esa región, pues no se van a poder llegar a las conclusiones. Pues el tercer ejemplar es el de Salchicasaurus vittae. Este es un ejemplar de gran tamaño. Después les mostraré una fotografía para que vean, pues, el tamaño que tiene. ¿Qué se caracteriza? Como les decía, es muy similar al Microsaurus boyacensis. Ahí se me olvidó nombrar. El boyacensis fue encontrado en capas de la pierna superior y ese Chicasaurus vitae fue encontrado en capas del barremiano superior. Ambos ejemplares, digamos, como les decía, son muy similares, tienen muchas similitudes, son muy grandes. El boyacensis, hasta lo que está preservado, que de todas maneras le hace falta una región de la cintura pélvica y la parte de la cola, tiene alrededor de 7 metros y medio, y el Salchicasaurus vitae, pues lo que está preservado son casi los 10 metros, muy cerca de los 10 metros, y pues estimamos que le hace falta todavía parte de la cola. El tamaño de sus cráneos, el de Salchicasaurus vitae es ligeramente más corto que el del boyacensis, alrededor de tienen 2 metros y medio ambos cráneos, pero el de Salchicasaurus vitae es mucho más robusto, mucho más ancho, la región de los cuadrados es mucho más robusta. Esto puede indicar una adaptación a dietas, pues, de animales mucho más grandes, porque usualmente en las regiones temporales, en los cuadrados, pues se ha comentado que entre más grande tengas la región, permite que haya el mayor tamaño de los músculos que cierran las mandíbulas en estos reptiles. Entonces, pues eso es una adaptación a poder consumir presas más grandes o que generen mayor resistencia. Los dientes de ambos son muy similares, un diente es con una sección del diente que es redondeada. Usualmente los pliosaurios se encuentran dos tipos de secciones de dientes, unas que son más subtriangulares y otras, pues, que son las que son más circulares. El boyacensis y el Salchicasaurus tienen esas secciones circulares, tienen dientes muy grandes. Alrededor, el diente más grande que tienen en la mandíbula puede llegar a medir 15 centímetros, la sola corona, y la raíz puede llegar a medir otros 30 centímetros. Ya se imaginarán, pues, el tamaño del diente completo. Pues que era otro de lo que nos indica que tiene unas adaptaciones, pues, como muy macrófagas, y pues que consumía animales muy grandes con los que convivía, digamos. La siguiente, por favor, José. Bueno, en esta fotografía ahí ven a la profesora Páramo y a Freddy Parra, que hace parte del personal del Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villalba, que les recomiendo cuando, pues, la cuarentena pueda pasar, que los puedan visitar. Ellos tienen una colección muy bien, está muy bien conservada, los tienen muy bien los fósiles. Los hermanos Parra, pues, aprendieron las técnicas de preparación en diferentes lugares de la Argentina. Pues ellos son, digamos, como a los que les encargamos usualmente la preparación de estos grandes fósiles, que son los que más tienen experiencia. Como pueden ver, pues ya ven el tamaño que tiene el Salchicasaurus vitae, era un esqueleto casi completo. Junto con el boyacensis son los dos esqueletos de pliosaurios más completos del mundo, de los grandes pliosaurios, porque usualmente se han encontrado eh, muy fragmentarios, ¿sí? Entonces también esto ha llevado a que estos materiales fragmentarios de los otros grandes pliosaurios lleve a que cuando hacen estimaciones de tamaño, pues sean unas estimaciones muy exageradas. De pronto algunos que hayan visto algunos de los documentales que hay en YouTube, en algún otro lugar sobre reptiles marinos, habrán escuchado de pronto del Liopleurodon ferox, que usualmente dicen que 15 a 20 metros, pero en realidad no, el Liopleurodon incluso puede llegar a ser solo de 6 metros, más pequeño que el Salchicasaurus y que el boyacensis. También había otro documental por ahí que era el Plesiosaurus
el depredador X, el cual era un ejemplar que se fue encontrado en Svalbard, en el Jurásico Superior en Suecia, en Noruega, y que tenía unas aletas muy, muy largas y estimaron el tamaño a partir de las aletas. Pero después encontraron más fragmentos del mismo espécimen y pues ya unos fragmentos más del cráneo con los que se puede estimar mejor el tamaño, pues ya determinaron que no era tan grande, por ahí llegaba a los 8 o 9 metros, lo que también nos indica que las aletas, por lo menos en estos grupos, no sirven para nada para identificar tamaños, porque ya se han encontrado otros después del estudio que les digo, en el que al comparar las aletas y el tamaño del cuerpo completo, pues no hay una correlación para poder hacer estimaciones de tamaño a partir del tamaño de las aletas. El siguiente, José. En esta imagen quería mostrarles era como una comparación de tamaño de los ejemplares que hay en Colombia. El de más arriba, el A, es el de la Costosaurus paucho, que es el primero que les expliqué. El segundo ya se los voy a explicar, que es otro género diferente, y el tercero es el del Salchicasaurus vitar. Como pueden ver, pues la diferencia es muy grande, pues esto nos indica que hay una gran diversidad de pliosaurios pues, en Colombia, en esta región, en estas edades, y pues que también nos muestra que hay diferentes adaptaciones, ¿no? Porque diferentes tamaños, diferentes morfologías que indican diferentes adaptaciones y un nicho ecológico diferente. Entonces, pues que esto es algo como muy interesante que tiene la fauna de Colombia que permitiría pues, estudiar estas variaciones y pues hacer interpretaciones paleontológicas pues muy interesantes y pues que pueden ayudar a entender como estos grupos pues a nivel global, ¿no? El siguiente, José, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos, les voy a explicar el otro género que les decía, el cuarto, que se llama Stenorhynchosaurus monosi. Estos ejemplares de este género, es el único, digamos, de Colombia que se han encontrado dos especímenes de la misma especie. En la parte izquierda vemos las ilustraciones del holotipo de este género y especie, el cual es, pues, acá solo les muestro el cráneo, pero es un esqueleto casi completo de un individuo juvenil. Entonces, ¿cómo sabemos que era un individuo juvenil? Usualmente en muchos de los grupos animales, los huesos, digamos las uniones entre los huesos, suelen volverse más rígidas o suelen osificarse a medida que el animal va creciendo, va llegando a su madurez, ¿sí? Entonces, a partir de este concepto, pues se define que cuando esas suturas que se llaman esas uniones entre los huesos, pues no están tan osificadas o no están completas, pues es lo que se cree que indica que son animales juveniles. Entonces, el holotipo se definió que era juvenil porque se encontró en la región de la mandíbula y en otras partes, pero digamos como es el que les puedo explicar en este momento, digamos como las dos mandíbulas no estaban fusionadas, que es algo común cuando ya son adultos. Entonces eso nos ayuda a indicar pues, que era un juvenil. El ejemplar que está a mano derecha son las ilustraciones del segundo espécimen que se encontró de esta especie. Bueno, el primero se me olvidó decirles, fue definido por la profesora Páramo y otros en el 2016. El segundo es un estudio de la profesora Páramo y otros en el 2019. Este segundo ejemplar es el cráneo y unas vértebras cervicales. O sea, lo que se preservó de ese fósil es lo que está en esa imagen, lamentablemente, porque según como está preservado, pues tienen una muy buena preservación y era muy probable que estuviera todo el fósil. Sin embargo, cuando lo encontraron en una pendiente estratigráfica. Y parece ser que la contrapendiente era pues, por donde había estado erosionando y el resto del fósil creemos que estaba preservado, pero fue erosionado. Lamentablemente, pues no se encontró lo demás. Bueno, pudimos establecer que se trataba de un ejemplar ya adulto. Lo que les digo, a través de las suturas entre los huesos, las de la mandíbula estaban muy bien cerradas. Pues eso nos permitió decir que era un ejemplar adulto. Luego, a partir de la comparación de estos dos especímenes, se generó digamos, como la imagen que ustedes ven en la mitad. ¿Qué se hizo con el análisis de estos dos? Entonces tomamos como diferentes como landmarks para establecer cómo había crecido, ¿sí? Quisimos establecer cómo era el cambio ontogenético del cráneo en esta especie. Pues para ver si era un crecimiento isométrico, o sea, que todo crecía igual al mismo tiempo, o un crecimiento alométrico, que algunas partes crecían más que otras. Y encontramos pues, que se genera un crecimiento alométrico
en el que la región como del medio del cráneo se mantiene estable en sus, digamos, como en su tamaño, crece isométricamente, pero la región del hocico se vuelve mucho más larga y la región posterior se vuelve ligeramente más ancha. Estas diferencias nos indican que, digamos, como en manera general, el espécimen juvenil solía tener una región orbital mucho más grande y un hocico más corto, que digamos que ya estando adulto. Estas diferencias lo que nos permitieron pues como asumir y pues todavía estamos en mayores análisis es como que pues, probablemente tenían diferentes dietas, o sea que su dieta en esta especie cambiaba a medida que iba pues el desarrollo ontogenético, ¿sí? La siguiente, José, porfa. En esta imagen les muestro el análisis filogenético que se hizo en el artículo del segundo ejemplar del Stenotrophosaurus monosi. En este ya se incluyeron todos los especímenes de Colombia y pues fueron, digamos, como se corrió el análisis para ver en qué parte quedaban ubicadas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en la región, en la parte de abajo, digámoslo, estarían todos los de Colombia dentro del grupo que se llama Brachioqueninaceae, ¿sí? Esa es la subfamilia del Cretácico, que hasta el momento, pues, que sea totalmente claro que sean de una familia o que hayan especímenes, solo existen de esta familia. Todos los pliosaurios del Cretácico se encuentran en esa, digamos, como esa gráfica, los más completos, ¿no? Los que puede llegar al nivel de especie y tener como algún tipo de certeza. Ahí casi el 50% de esos ejemplares son los de Colombia. Ahí tener el Acostosaurus, el Stenorhynchosaurus, el Chicasaurus y el Pterosaurus boyacensis. ¿Qué nos indica esta gráfica? Nos indica que lo que les decía, uno de los argumentos que utilizamos para decir que el Sachicasaurus vitae era muy similar al Carosaurus boyacensis fue estos resultados, los cuales nos los agrupa, o sea, nos los deja los dos más cercanos, que eso nos dice que son sister taxa, digámoslo así. También nos indica que el Stenorhynchosaurus monosi, que está ahí en negrita, está con otro que se llama Luscan pitilensis. Es un pliosaurio del Hauteriano de Rusia, entonces nos indica que tiene morfologías muy similares y unas adaptaciones ligeramente diferentes. El Stenorhynchosaurus suele tener un hocico mucho más largo que el de Sachicasaurus, el de Boyacensis y que el de la Acostosaurus, lo que nos indicaría una adaptación, digamos, probablemente más hacia lo que son las dietas piscívoras. En cambio, los otros pliosaurios de Coloma probablemente tienen unas dietas de otros vertebrados más grandes, posiblemente otros reptiles marinos. En nuestro análisis encontramos pues, que la Acostosaurus parachuquensis es el brachiopenino más basal. Esta ubicación, digamos, como esto siempre va a ir cambiando a medida que se encuentre más información, siempre, siempre. A medida que se encuentre uno nuevo, cuando se corre va a generar que el programa identifique diferentes relaciones. Pues hasta el momento el de la Acostosaurus es más basal, pero es muy probable que cambie porque si se encuentran especímenes más jóvenes, más completos, lo que sea, ¿sí? Pero esto es un aporte en que podemos ver que el Acostosaurus se encuentra en esa ubicación, porque, como dijeron los autores en su descripción, pues tiene características muy similares al grupo de más arriba, que es el de los pliosaurus, que son del Jurásico, y tiene características también de los brachioqueninos, ¿sí? Entonces está como en esa transición. Entonces, esto es muy importante, pues porque, como les decía, los de Colombia son de esa que no se han encontrado en muchos lugares del mundo, entonces permiten ayudar a tratar de aclarecer como esta historia evolutiva de estos grupos. Listo, José. Listo para continuar, para finalizar con el sector de Villa de Leyva, la formación Paja. Presentamos pues acá el otro espécimen encontrado, en este caso es un cocodrilo marino, perteneciente al grupo de los telosauroideos. Como les decía ahorita, pues los cocodrilos marinos se dividen en dos grupos, los metriorrínquidos, que fue el que mencionamos anteriormente para Zapatoca, y en este caso, pues el que se halló fue un teleosaurio. Este pues es el grupo de cocodrilos marinos más basal, por lo cual todavía en sus patas, en sus extremidades, tiene como ciertas características de dedos, pero en realidad pues simplemente no los utilizaban y solamente los usaban para nadar. En la imagen de la izquierda podemos ver el fósil que fue hallado. En él encontramos vértebras dorsales, algunas costillas también, también dorsales,
y algo que fue definitivo para la clasificación de este espécimen fue la localización de ostrodermos. Estos son placas externas que tienen los cocodrilos en su piel, o por lo menos en este grupo, que los podemos ver acá, y en estos lugares en donde se ven como diferentes perforaciones. Acá en la representación pues es muchísimo más claro, y esto pues es característico de muchos grupos de cocodrilos. En el caso de los cocodrilos marinos, solamente está presente para los teleosáuridos, ya que los metriorrínquidos pues durante su evolución lo pierden y tienen la piel completamente lisa. Esto pues, como les dije, junto con esto, las vértebras se dieron cuenta que eran de carácter anficélico, o sea, con morfología de reloj de arena, y con estas características, y junto a que los osteodermos eran mucho más anchos que largos, pues se pudo clasificar que era un cocodrilo marino perteneciente a este grupo basal. Este espécimen colombiano pues es de suma importancia, aunque digamos que la preservación no es muy amplia, porque pues solamente se tienen unas costillas, no están articuladas, pero con ellas se pudo hacer cierta reconstrucción, y haciendo una regresión lineal, usando el programa R, un programa estadístico, se aproximó el tamaño. Aproximadamente este espécimen medía unos 9,6 metros. Aquí vemos comparado con una persona con aletas, que hace a la persona mucho más grande, lo que convierte este espécimen en uno de los más grandes, o por lo menos uno de los especímenes hasta ahora hallados más grandes del mundo. Se creía que estos alcanzaban eh, longitudes muchísimo más grandes, pero pues ya con estudios más modernos se ha descubierto que los que estaban reportados tenían una medida hasta de 7,2 metros. Por eso este pues es de gran importancia, y se cree que pues también es uno de los tamaños más grandes que podían alcanzar estos grupos. Junto con esto, no solamente pues es el primer reporte del grupo en Colombia, sino también que este representa el espécimen más joven del mundo. Se pensaba que estos cocodrilos marinos simplemente llegaban hasta el Hauteriviano, unos 130 millones de años, pero se encontraron en capas del Barremiano, que tiene un rango entre 129 y 125 millones de años, lo que también pues lo hace muy importante para el estudio de estos cocodrilos a nivel mundial. Bien, aquí vemos la filogenia de los cocodrilos. En este sector pues vamos a encontrar los cocodrilos talatosúquios, sí, estos son el grupo que hace referencia a los cocodrilos marinos. En esta rama de aquí encontraremos los telosauroideos, y en esta de aquí los metriorrínquidos. Como pueden ver, pues ya son familias completamente extintas. En la actualidad pues no se encuentran ya cocodrilos marinos. A continuación pues también ya pasamos a la siguiente localidad. En este caso es el Valle Superior del Magdalena, más específicamente la formación Hondita y la formación Buscavidas. Una del Turoniano, la formación Hondita del Turoniano, y la formación Buscavidas del Campaniano. En el Valle Superior del Magdalena hasta el momento se han encontrado y han sido estudiados pues restos de mosasaurios. Estos pues, como dijimos al inicio, son reptiles marinos que evolucionaron y se adaptaron a medios marinos. En el caso de los mosasaurios, pues son reptiles que tienen características muy únicas, en especial pues que tienen un cráneo muy cinético, con articulaciones extras que otros grupos no presentan, en donde las mandíbulas pueden estar articuladas en diferentes puntos, tanto en el punto donde se encuentran como en la parte media, lo que les permitía, digamos, tener un mayor manejo
de cómo abrían la boca, y esta elasticidad también les permitía una gran movilidad. Como les había mencionado, estos son reptiles que se desplazan con la cola y pues que su modo de caza se basa en la velocidad, por lo cual la, la movilidad pues es una cuestión muy esencial para ellos. Acá a la izquierda vemos un espécimen de Jaguarosaurus colombianus. Ambos, tanto género como especie, son únicos en el mundo para Colombia. Este espécimen fue encontrado en 1989 en una salida de campo de la Universidad Nacional de Colombia. En este tiempo, la profesora Páramo era estudiante. En 1993 realiza su tesis de grado en los restos, y en 1994 realiza la publicación ya pues generando y colocando el nuevo género y la nueva especie. Este es muy especial, este mosasaurio, ya que pues es uno de los mosasaurios basales que existen. En realidad no son muchos y no están muy bien estudiados, pero pues es de suma importancia para poder ir desarrollando los estudios de la evolución de los mosasaurios, en especial para el área de los mosasaurios de Gondwana. Lo que encontraron en ese campo, y estudió la profesora Páramo, pues fue un cráneo casi completo, podemos ver aquí, y ciertos restos postcraneales, como son vértebras y algunas costillas, pues que aquí no están dibujadas. Este es un espécimen ya adulto. Se sabe por el tamaño que tienen sus vértebras, el tamaño del cráneo y el desarrollo de varios huesos también del cráneo. Y pues afortunadamente para Colombia, los mosasaurios pues eh, tienen los caracteres más específicos para clasificarlos, pues son los del cráneo. Entonces, por esto se pudo clasificar, ya que pues el resto de partes postcraneales pues no se pudieron encontrar, aunque según la profesora Páramo dice que por la calidad de preservación del espécimen, que está en 3D, porque muestra líneas de suturas espectaculares, ella presume que el resto del fósil aún debe encontrarse en el área, en la localidad de hallazgo. Bueno, posteriormente, en 2013, se publica no, perdón, antes se genera la subfamilia Jaguarasaurinae, pues en honor a los Jaguarosaurus, juntando tres géneros más basales de los mosasaurios, entre los cuales pues el Jaguarosaurus colombianus sobresale, ya que pues es el espécimen más grande de todos. Como tal, los mosasaurios basales pues tenían tamaños de pequeños a medianos. En este caso, el primero reportado aquí, el Jaguarosaurus, medía unos 5 metros aproximadamente, pero se cree que podía llegar a medir hasta 8 metros, siendo pues el basal más grande, y que se entiende como también uno de los eslados en la evolución del paso de tamaño pequeño a tamaño, digamos, más grandes, y ya en formas más derivadas, como son Embosasaurus hoffmanni, que es uno de los más grandes que existe, que podría llegar a medir 15 metros. Bueno, pues esta subfamilia se basa más que todo en rasgos craneales primitivos y en la condición plesiopélvica que tenían. Me explico. Normalmente cuando un animal se adapta de la vida terrestre a la vida marina, pasa de la condición plesiopélvica, que es la que se utiliza para, digamos, desplazarse en tierra, a la condición hidropélvica, que es la que se usa para desplazarse en agua. Esto pues es un cambio completo en las extremidades, que toman formas de aletas completamente,
y en donde las caderas pues se separan de la columna vertebral y se vuelven, digamos, unas caderas flotantes. El Jaguarosaurus colombianus y los otros géneros pertenecientes a la familia Jaguarosaurinae, a la subfamilia Jaguarosaurinae, perdón, presentan pues, presentan, digamos que estos caracteres plesiopélvicos, aunque por ya la morfología del cráneo se sabe que estaban completamente adaptados a la vida marina, pues se ve que tienen ciertas características de sus ancestros que pues eran terrestres, por eso son de vital importancia para el estudio de la evolución de estos especímenes. Bueno, también en el 2013 la doctora Páramo publica el estudio de un mosasaurio nuevo del género Eonatator, pues este sí no es único para Colombia, se han encontrado otros, pero la especie sí es única para Colombia, Coellensis, esto en honor a Coelho, el lugar donde fue hallado, eso es en Tolima. Pues digamos que algo muy llamativo de este mosasaurio es su preservación, pues dentro de su familia, que son los alisaurios, es, es el mosasaurio más completo de esa subfamilia que se tiene hasta el momento. También algo muy llamativo es que dentro de las cavidades del cráneo y del cuello se han encontrado restos de tejido blando, en este caso piel, y algo también muy llamativo y pues que llama mucho la atención es en este sector que estoy señalando aquí con el cursor, como una pequeña línea roja, se encontró una sucesión de vértebras muy pequeñas, lo que se supone podría ser una cría, pues ya con esto pues son otros reportes que se han encontrado de crías dentro de estos mosasaurios. Entonces pues también es muy importante para poder definir y poder dar hipótesis de cómo era el desarrollo de estos animales. Bueno, aquí podemos ver un, un árbol filogenético de los mosasaurios. Acá en las flechas rojas indican dónde se encuentran los especímenes estudiados colombianos. En este caso, Jaguarosaurus colombianus, como podemos ver, se encuentra en la zona más basal de toda la subfamilia, de toda la familia, de la superfamilia Mosasauridae. Y en el caso del Eonatator, lamentablemente pues acá no está el Eonatator coelloensis, pero pues sí tenemos su género Eonatator. Vemos que pues también ya no es tan basal como era el Jaguarosaurus, pero pues sí sigue digamos, ciertos pasos evolutivos y también pues al ser de edad campaniana, mucho más joven que la edad del Jaguarosaurus, que era turoniana, pues se cree que también puede ser un eslabón que diga mucho respecto a la evolución de estos reptiles. Bueno, otros hallazgos que vale la pena mencionar, en este caso, encontramos en Santander, se encontró este cráneo, perteneciente también a un espécimen de mosasaurio. En este momento este está siendo estudiado por la profesora María Páramo y pues esperamos prontamente esa publicación. En Cucaita, en Santander, se encontraron estos restos mandibulares en una salida de campo de la Universidad de Caldas y se clasificaron como digamos, un primer reporte tanto para el coniaciano de Santander como un nuevo género, una nueva subfamilia, perdón, que nos había reportado acá, conocida como Tylosaurus. Esto pues fue una clasificación basada en dientes, y pues debido al estado de preservación de la mandíbula, pues es algo que todavía merece un poco más de atención y estudios. Esto fue estudiado por Correa en el 2016 en su tesis de pregrado.
Y otros hallazgos que se han hecho en Tolima, presentados en la tesis, en el trabajo de grado de Narváez Rincón en el 2018, se reportaron una sucesión de vértebras torácicas cercanas ya al cuello, que se clasificaron como la subfamilia Jaguarasaurinae. Lamentablemente, pues, como les comentaba, en la clasificación de mosasaurios se basa más en caracteres del cráneo y pues con caracteres de las vértebras simplemente se pudo llegar hasta la clasificación de la subfamilia. Eh, Esto se hizo con la inclinación del cóndilo más posterior y con la morfología pues que era muy similar a las ya descritas por la profesora María Páramo en, en el holotipo del Jaguarosaurus. En este caso pues estamos hablando de un ejemplar juvenil, ya que se encontró también en el cóndilo una constricción que se le atribuye a estados juveniles para estos reptiles y por el tamaño también, pues eran vértebras muy pequeñas. Básicamente esta sucesión de vértebras puede caber en la mano de una persona. Krish. Listo, de los otros grupos de ictiosaurios en la región de Cundinamarca, es otro un esqueleto postcraniano, es una parte del esqueleto postcraniano, fue escrito por Pomar en 2016, entonces es de pregrado. Ya digamos de las Mosauridae, en Tolima, pues fue lo que yo realicé en mi trabajo de pregrado, pues fueron dos especímenes de las mosaurios, pues que se reportan para el turniano, digamos como esa región. Sin embargo, pues no ha salido la publicación, que está revisando pues nueva información que ha sido publicada. Entonces, pues, está en revisión ese documento. ¿Listo, José? Entonces, la importancia de los reptiles marinos de Colombia, buscar recalcar que parte de su importancia, gran importancia es que son patrimonio nacional, pues deben ser preservados. Como tal, actualmente el Servicio Geológico es como la entidad nacional encargada pues, de proteger este patrimonio. ¿Qué más importancia tienen? La edad. Como les decíamos durante toda la presentación, la edad de los fósiles de Colombia pues, es muy importante en los estudios que se están realizando a nivel mundial para entender la evolución de estos grupos, ¿sí? Porque son de edades en las que no se han encontrado fósiles de la misma edad en otras regiones. Y además de que, pues, que se encuentran de esas edades, digamos, son abundantes y están muy bien preservados, por lo que nos permite pues, entenderlos bien, digamos, los de Colombia, para poder hacer comparaciones con el resto y poder entender cómo fue esas transiciones en el tiempo durante el Cretácico. La preservación, la preservación, pues lo que les decía, que también es importante, está muy bien preservado, se han encontrado de varios de los lugares pues, esqueletos articulados en 3 dimensiones, que es algo no tan común encontrarlo, pero pues que resalta la importancia de estos fósiles, la diversidad, que son bastante diversos dentro del mismo, digamos lo que les decía, la formación baja, dentro del mismo grupo de son muy diversos. Eh, Esto ayuda a que al final se puedan hacer interpretaciones de la paleontología digamos, de este mar cretácico de Colombia a partir pues, del estudio de estos fósiles, ¿no? La paleontología de estos fósiles. Bueno, José. Bueno, y para cerrar, unas conclusiones que queremos compartir con ustedes. Como tal, son los especímenes por estudiar, como pues pudieron observar las diferentes imágenes y fotos que se les presentaron. La preservación en los fósiles de Colombia pues es espectacular, y aunque digamos que se están haciendo esfuerzos por estudiar todos los especímenes, todavía hay muchos especímenes que se han descubierto y que no han sido estudiados, que están coleccionados nada más, y otros que están por descubrir. Pues nosotros tenemos la corazonada, y pues por la evidencia que hay es más que evidente
Colombia pues presenta un nivel de conservación espectacular y en las capas eh, del Cretácico pues muchísimo más, entonces también esperamos que hayan muchísimo más especímenes para estudiar. Con esto pues queremos extenderles como una invitación a que se animen también a estudiar estos especímenes, a estudiar los reptiles marinos, pues que es una rama muy bonita y que pues puede ser de una gran utilidad para el desarrollo científico mundial. La de los fósiles de Colombia pues yo lo llamo un eslabón clave para el desarrollo de la ciencia en paleontología, especialmente para entender cómo se han llevado a cabo, cómo se ha llevado a cabo la evolución de estos especímenes, la evolución de estos reptiles. Como pudimos ver, pues tenemos especímenes que son los más antiguos de sus grupos o pueden ser los más jóvenes de sus grupos. Esto pues es de suma importancia para poder entender cómo, cómo se relacionan evolutivamente estos con especies muchísimo más derivadas y muchísimo más jóvenes o muchísimo más antiguas. Y por último, la formación de investigadores colombianos pues es casi una necesidad, ya por la cantidad digamos, especímenes que hay por estudiar, por la cantidad de especímenes que hay por descubrir y por la cantidad de información de lo que se puede extraer de estos especímenes colombianos. Entonces, igualmente, pues, en la actualidad hay una gran cantidad ya de investigadores que se especializan en reptiles marinos. Hay otros en formación, como Cristian y como yo, pero pues la invitación es a que también se animen a formar parte de este grupo y de esta bonita ciencia. Bueno, sin más, los dejamos con esta linda imagen de un pliosaurio. Les agradecemos muchísimo por su atención. Esperamos haya sido de su agrado la exposición, hayan acumulado mucha información y hayamos por lo menos tocado un poco la curiosidad en ustedes. Igualmente, si necesitan algún tipo de referencia que hayamos usado acá, por favor pídanosla, nos pueden escribir a nuestros correos. Por medio también nos pueden contactar por medio aquí del semillero. Y pues si tienen alguna pregunta, Semillero. estaremos felices de respondérsela. Y pues Cris también, le doy la palabra a Cris. Sí, no, pues muchas gracias por la atención por esta y ya, pues, si quieren saber más o si quedaron con algunas dudas de lo que presentamos, por favor, pues háganla. Y pues como se dieron cuenta, es mucha información de lo que se ha hecho en Colombia y pues tratamos de hacer lo mejor como para resumirlo, pero que se entendiera pues como todas las ideas. Ahora pasaremos a las preguntas. Bueno, muchas gracias a Cristian y a José por esta exposición. Ya hay preguntas en el chat, si las pueden ir regresando, y el que quiera también preguntar, pues abre el micrófono y lanza su pregunta. Bueno, de las preguntas en el chat, veo a Mónica Alejandra Gómez. Aparte de la identificación y clasificación de los especímenes, ¿qué otros estudios creen que se deberían hacer? Bueno, como les comentamos, esa es la base, ¿no? Acá en Colombia, pues estamos tratando de avanzar o, bueno, ponernos a la par de los otros lugares donde, digamos, se han estudiado más estos reptiles marinos como Argentina, Francia, Alemania e Inglaterra, pues que no es tan fácil, obviamente, porque ellos llevan 200 años estudiando estos tipos de fósiles. Entonces, ellos ya tienen esa primera parte que hay que hacer, que es la identificación y clasificación, ellos ya la han hecho, entonces ya pudieron empezarse a enfocarse en otros tipos de estudios que son más interpretativas paleoecológicas. Por ejemplo, ahorita está de moda algo que se llama las paleopatologías, que es encontrar evidencias de alguna enfermedad o algún, digamos, una herida en la que se recuperó el animal que después se volvió un fósil, y entonces identificar ese tipo de estructuras y pues hablar de esas patologías, ¿no? Entonces algo nuevo, lo que les decía de las reconstrucciones paleoecológicas, entender cómo se movían, qué tipo de comidas tenían, si cuál era su dieta, cómo comían, qué funcionalidades tiene la forma de los dientes,
las variaciones, digamos, anatómicas, qué influencia ya ecológica les podían dar o qué beneficios. Digamos, todo eso se puede hacer y la idea es que en Colombia estamos tratando de, mientras que clasificamos, identificamos qué es lo que hicieron ellos hace 200 años, tratamos de incluirle ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hicimos en el artículo del Estegosaurus, como eran dos ejemplares, pues tratar de ver cómo era su cambio genético. Ese es un tipo de aplicaciones, ¿no? Que la idea es emparejarnos y ir haciendo las cosas al tiempo, ¿no? O sea, ir identificando, clasificando y haciendo pues, estas interpretaciones. Otros, Y así de qué recreaciones espere, visuales de Cris, los reptiles yo marinos. quisiera comentar Bueno, algo diga, más. José, qué pena. Otros estudios que se pueden realizar aparte de las clasificaciones son estudios tafonómicos. Eh, es muy interesante ver cómo los diferentes fósiles pues, que se encuentran están relacionados con diferentes litologías, diferentes minerales que los forman. Y como les comentaba, digamos, en el caso del Eonatator, se encontraron restos de tejido blando. Entonces, también es muy importante como determinar cómo estos fósiles se han ido formando, cuál es su proceso de formación desde su muerte hasta que se encuentran en el campo. Y esto es otro tipo de estudio que se puede aplicar a, digamos, a este tipo de especímenes. Dale, Cris. Bueno, otra pregunta, ¿qué recreaciones visuales de los reptiles marinos eh, pueden recomendar? Bueno, pues ahí sí, digamos, no tendría algo tan presente en este momento como para decirles, pues en online hay bastantes, ¿sí? Y digamos ya de recreaciones en videos, pues que tengan el momento en la cabeza hay un documental de la BBC con David Attenborough que habla de Dragon Tooth, creo que se llama. Lo pueden ver, es bastante bueno, bastante interesante y pues muestra unas ilustraciones pues bastante chéveres. ¿Qué otro? Por ejemplo, hay unos videos de National Geographic en el que hacen como pequeñas notas de pequeños rasgos de los reptiles marinos, también los pueden ver, tienen unas buenas videos, buenas animaciones, con diferentes, mostrando diferentes rasgos, como nadaban, diferentes cosas de estos fósiles. ¿Algo más, José? No, no, en realidad no, pues hay muchos, digamos, en redes sociales hay muchos grupos y muchas personas pues que se dedican a realizar, ya sea por profesión o por hobby, este tipo de representaciones. Pues Sí, por el las momento no tengo ilustraciones. presente los nombres, pero pues si quieren pueden enviarme un correo y yo con gusto comparto los que conozco porque tampoco conozco a todos. La siguiente pregunta, Acá nos preguntan en qué formaciones se encuentran los reptiles que colocaron en la última diapositiva. José, por favor, ponga la última, la de última. los otros hallazgos. Ah, listo, esta. Esa sí. Bueno, entonces el de Santander fue la formación La Sí, Luna. El de Cucaita, que ahí pues no corrimos a José, pero no fue en Santander, sino en eso Cucaita, fue en Boyacá, se Conejo. encontraban capas de la formación Conejo. Y Sí. el de Tolima, eso, El del Ictosaurio en este momento sí no recuerdo. Y los de Tolima, pues sí, hay discusiones, de hecho en el trabajo pues, tuve esa discusión, pero digamos que lo pusimos en la frontera siguiendo lo que dijo detalle, pero pues todavía eso está en revisión. sí, exacto. Pues es que también en esa zona, pues la estratigrafía es un poco movida desde que se describió, por lo menos para la parte de las vértebras de mosasaurio, pues la estratigrafía de esa zona pues se ha movido, los límites se han desplazado, entonces no se tiene certeza y pues esta fue una muestra que se encontró en un campo y no se volvió al área en donde se descubrieron. Entonces tampoco se tiene certeza del punto exacto de la extracción, por lo tanto se estima más o menos que está en frontera y la edad puede ser entre sí, que turoniano y coniaciano, más o menos, pero pues no se tiene específicamente aún. Sí.
El profesor Patarroyo nos pregunta nuestra opinión sobre el Paillasaurus y su hallazgo en Villa de Leyva. Eh, Creo pues que debe estar más relacionada con lo del ambiente en la formación paja, me imagino yo, profe. Pues que como yo discutía con otras personas, pues para mí todavía no es muy claro qué asimilar sobre el posible ambiente que hay en la formación baja, ¿no? Pues hay evidencias, lo mismo, la presencia del paillasauro, la presencia de niveles con plantas, pero que son muy abundantes, ¿eh? Y que eso ya no lo encontrado en otras unidades, digamos, marinas, en las que se dice que son, digamos, como más profundas. También la presencia del yeso, pues que también les discutía que todavía no es claro, porque para mí hay evidencias, ambos, de que la forma del yeso, pues no sé mucho de eso, pero pues digamos, como está dispuesto en la unidad en la región de Villalba, me da evidencias de ambos, de que puede ser por hidrotermalismo, pero también puede estar relacionado ya a un ambiente sedimentario. Entonces, pues, por eso, por eso no sé, no sabría qué más decirle, porque pues para mí tiene sentido si llegase a ser, digamos, poco profundo con la presencia del Padillasaurus, sí, que esté, por lo menos, no sé tanto la profundidad, pero sí debía ser, como digamos, cercano a la línea de costa en ese momento. José, no sé si tiene algo que agregar. No, Cris, la verdad no, tampoco estoy muy informado respecto al Paillasaurus, entonces no me atrevo a decir mayor cosa. Acá nos preguntan del trabajo del semillero de la área del Palo Arte, sí. Ahorita damos el espacio por si acaso Diego quiere comentar algo con respecto a esa pregunta, pero ahorita, después de que terminemos con las otras. El profesor Lewis, sí señor, nos comenta que se nos olvidó nombrar el plesiosauro juvenil del Museo Paleontológico de la Universidad de Villa de Leyva. Sí, qué pena, ese se nos pasó. Este es un ejemplar que se encuentra en un esqueleto, digamos, como la mitad del esqueleto postcraneano, en la región más posterior, de un pliosaurio, pues que fue realizado por Juan Camilo Gómez en el 2013, si mal no recuerdo, su trabajo de grado sobre este fósil. Pues digamos, estamos esperando la publicación, pero pues hay que volver a revisar cosas de la publicación, dado que con los nuevos hallazgos que se han hecho pues, en esta región y fósiles de la misma, pues, lo que se había planteado al inicio en el trabajo de grado, pues hay que ser reevaluado para poder ver una definición, y sí que nos disculpamos por no haberlo incluido en la presentación. Y pues ese fósil también tiene algo importante, que es juvenil y tiene la cola totalmente preservada, que es un rasgo muy bonito que tiene ese fósil. Y Listo, Albert Giovanni Cacua pregunta, ¿cuál es el mayor depredador durante el Barremiano? Sin pues duda, el Sachicasaurus, sí, sin duda. sí. El siguiente, ¿hay algún documento donde encontremos la definición de reptil marino? Para un niño que diferencia un reptil marino de un dinosaurio. Uf, eh, diferencia de Bueno, un reptil marino a un dinosaurio. Primero esa, pues. Es que ya es algo muy, digamos, como un poco más técnico, ¿no? Sí, o sea, los dinosaurios es un grupo filogenético que incluye una variedad de animales muy grande. Incluso por eso, dentro del concepto filogenético, la definición de dinosaurio incluye a las aves actuales. Entonces son rasgos que tienen estos tipos de organismos que los definen como dinosaurios. Al igual los reptiles marinos, digamos como que es más dado a sus adaptaciones, ¿sí? Lo que decía, la forma de las aletas, que eso no lo tiene un animal que viva, digamos, sobre el continente, ¿sí? Pero digamos como no se puede definir a través de rasgos totalmente claros, porque son grupos muy diferentes, muy diversos. Que si hay algún documento donde encontré la definición, la verdad no sé si de pronto el profesor Lewin nos puede aclarar. Yo no recuerdo bien en el libro que realizó el Museo de Divulgación sobre los reptiles marinos. Probablemente ahí se puede encontrar información, y pues está hecho para la divulgación en niños. Pues de pronto el profe nos puede ayudar. ¿Algo más, José? no. Y pues en el caso de otra, que para un niño que diferencia un reptil marino y un mosasaurio, pues es el carácter marino. Los dinosaurios, pues, eran netamente terrestres, pero pues sí, para un niño, pues, no sabría en este momento. Pero pues así básicamente esa.
Bueno, otra pregunta. ¿Hay algún indicio de las causas que llevaron a la extinción de los pliosaurios en el Cretácico superior? Y bueno, la siguiente ahí. Entonces, ¿los mosasaurios tuvieron alguna implicación en la extinción de los pliosaurios? Solamente llegaron a ocupar los nichos que estos dejaron libres. De hecho, eso todavía está en discusión y precisamente hace 2 días acabó de salir como el último artículo en el que se hace una revisión en el que utilizan diferentes métodos a través de la divergencia evolutiva de estos grupos para ver si hay una relación entre el decaimiento en la diversidad de los pliosaurios y pues el aumento en la diversidad de los mosasaurios, pero pues los resultados no son concluyentes dado que en muchas de las unidades donde se encuentran los últimos pliosaurios, pues no se encuentran los primeros mosasaurios, ¿sí? Entonces, pues creo que es una muy buena pregunta que nos gustaría, como José ya lo hemos hablado, de en algún momento Sí, poder aportar alguna información a este estudio y poder como tratar de llegar a alguna conclusión sobre esa pregunta, pero hasta el momento no, claro, pues no se tiene claro, sí, se supone que ya en el Coneaciano ya sí pasó eso y los mosasaurios pasaron a ocupar ese nicho, pero pues todavía está en duda en qué momento y si tuvieron que ver, o si más bien fue un posible efecto después de la extinción de los pliosaurios, lo que permitió ya cuando estaban extintos que los mosasaurios se diversificaran y ocuparan esos nichos. Pero pues, como les digo, todavía está en discusión ese tema. sí, exacto. Digamos, para esa época, pues los pliosaurios pues iban decayendo en diversidad, pero aún seguían siendo grandes depredadores. Y los mosasaurios, pues como dije, los más basales, pues eran de tamaños pequeños a medianos, aunque se puede ver con la aparición del Jaguarasaurus que pues el tamaño también empieza a crecer para el turoniano. Entonces, pues es algo pues muy difícil de saber. Como dice Cristian, pues ya después en la desaparición de los pliosaurios, pues sí, los mosasaurios pues tuvieron, digamos, esa radiación, esa explosión de vida, pero pues es muy complicado decir. Igualmente, pues ahorita hay herramientas estadísticas muy buenas como lo es R, como lo es BEAST, que nos van a permitir pues en el futuro pues hacer análisis mucho más precisos de las filogenias y de rastreos de caracteres, también digamos, de si hay una relación entre la radiación o la extinción de uno con el otro, o si hay alguna relación de coexistencia. Todo esto son análisis que ahorita pues se están generando a nivel filogenético aplicados al genoma, aplicados a genes y demás, y pues que por el momento se necesitaría tener primero pues genes que lamentablemente en fósiles ya no preservan, y también se necesitarían para que digamos estos programas que te menciono como BIST y como R, para que estos puedan funcionar debidamente se necesita que haya un espécimen actual, un espécimen vivo, y como pues sabrás pues ambos ya son grupos extintos, pero igualmente se está trabajando en el desarrollo para realizar estos análisis teniendo en cuenta que sean grupos extintos. Entonces también hay que esperar un poco a que avance esto para poder, digamos, determinar con muchos más argumentos. Igualmente yo sí creo que los mosasaurios Bueno, pueden también, llevarse a los pliosaurios, pero es una humilde opinión mía. eh, ¿y qué? Pues ahí es lo bueno de lo que les digamos de Colombia, pues lo del turoniano, ¿no? Porque se supone que el turoniano es donde desaparecen los plíos y donde empiezan a diversificarse un poco más los mosasaurios ya totalmente acuáticos. Entonces, ahí también cabe recalcar la importancia de que en Colombia tengamos esos depósitos turonianos donde ya se han reportado pues la presencia de mosasaurios y también de elasmosaurios. Lo que vale la pena ahorita es pues seguir estudiando esos yacimientos y pues lo que les digo, tratar de ver si podemos aportar de cierta manera con los fósiles de Colombia al entendimiento de estas relaciones entre estos dos grupos. Bueno, otra pregunta, ¿han realizado ejercicios de retrodeformación y reconstrucción de los especímenes? Personalmente no lo hemos hecho, pero pues sí es algo de lo que hemos llegado a pensar, pero pues es también una rama ya como compleja, ¿sí? O sea, digamos como que la idea de nosotros también es, además de que entre más gente a ayudarnos al apoyo como a estudiar estos fósiles, pues que nos gustaría también que hubiera como
que la gente supiera de los fósiles como tal de los grupos, pero que empezara a irse por esas aplicaciones. Entonces, que una persona se dedicara a entender bien cómo se hacen esas retroformaciones y pues, colaborar en las diferentes publicaciones para tratar de hacer esos tipos de estudios, pues que en realidad son muy interesantes. No sé si José quiere decir algo más. Sí, pues no sé, a mí me parecen bastante importantes porque pues como sabemos estos son animales muy antiguos y pues que han sufrido pues mucha diagénesis y también mucha deformación. Entonces esto me parece sumamente importante, aunque pues no sé, uno siempre es algo escéptico frente a estas reconstrucciones porque pues igualmente van a haber, no sé, características perdidas que uno pues pueda llegar a en la reconstrucción a malinterpretar o a juzgar mal, pero igualmente me parece pues que puede ser una herramienta que a futuro sirva. Como dice Chris, pues la paleontología no solamente es ir a extraer y decir este es tal bicho y ya, sino también pues se puede extender a muchas más cosas. Ahorita pues los modelos digitales de los fósiles están supremamente de moda y yo estoy seguro que para paleontología se podrán aplicar muchas cosas más con las tecnologías que hay ahora y pues las venideras. Entonces todo eso pues es bienvenido, pero honestamente no conozco de si se ha realizado algún ejercicio y pues también personalmente nunca lo he hecho. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué aporta el descubrimiento de fósiles a la identidad de una comunidad? Uf, esa pregunta es bastante difícil. Pues, ¿qué les puedo decir? A partir de mi experiencia, ¿no? Pues que generalmente pues, es poca, ahora estoy empezando en este mundo, pero entonces en la experiencia que tuvimos estudiando los pliosaurios del Sachicasaurus y los Temnopildosaurus que fueron encontrados en Sáchica, nos dimos cuenta como de que, ¿cómo decirlo? Como que Sáchica siempre estuvo de cierta manera como opacado pues por la fama que tenía Villalba, ¿no? Pero la presencia de esos fósiles, la gente empezó como, por eso decía, a sentirse orgulloso de su municipio de cierta manera, ¿no? Como esa relación. Los niños empezaron a entender, se les hizo ejercicios pues como de que pintaran, de que interpretaran como creía que eran, ¿sí? Y se dio cuenta de que por parte de la comunidad como que hay un acogimiento a ese tipo de cosas, ¿sí? Porque pues es importante ya que, como les decía, es parte del patrimonio y que lamentablemente por mucho tiempo en regiones como Villa de Leyva pues hubo, digamos, como comercio de ese tipo de fósiles, ¿sí? Que lamentablemente tengo información de muchos que se han perdido, pero pues eso sí es importante que la gente entienda, ¿sí? Ese valor que tiene y que se apropien de eso, como bueno, esto es de nosotros, no tenemos, es de todos, ¿no? Es de todos, no tenemos por qué venderlos. Me parece pues que eso es importante, ¿no? Pero ya más allá, pues no, en este momento no sabría qué más comentar. O sea, no sé si tenga. Sí, claro, pues es que esto hace parte de la historia natural, pues, del mundo, ¿no? Y como tal, estos especímenes que encontramos en Colombia, pues, de nuestra historia como país. Pues, la palabra que usa Cris me parece que es espectacular y es la palabra de apropiación. Eso es algo que se necesita hacer porque pues, al final eso es algo nuestro, es nuestra ciencia, son nuestros datos se puede apreciar que en el pasado simplemente llegaban y pues saqueaban, hacían mil estudios y se quedaban con los fósiles cuando eso pues debería estar acá en Colombia. Ahorita también pues con las leyes de patrimonio me parece supremamente importante como que la comunidad participe y se sienta orgullosa de lo que hay. Como podemos ver, esto de los fósiles también no solamente algo científico, sino también es algo que despierta muchas pasiones en las personas. Ir a los museos y ver los grandes cráneos, grandes huesos, especímenes de tamaño chiquito, mediano, grande, invertebrados, vertebrados, plantas. Mejor dicho, esto es algo que en la gente despierta muchas pasiones y que, digamos, en el descubrimiento y en el estudio de estos, pues puede llegar a lo que dice Chris, digamos, hacer que esas poblaciones se sientan orgullosas de lo que tienen y también, pues ya hemos visto que los fósiles también pues, pueden, no sé, impulsar otras industrias. Por ejemplo, en Villa de Leyva el turismo se ve impulsadísimo por el estudio de los fósiles y demás. Como digamos el Sachicasaurus, el nombre específico es Vitae, precisamente porque uno sabe que los fósiles pues le pueden dar vida al, a los lugares en donde se almacenan y donde se descubren.
pues me parece que esto es más que todo. Sí. Listo. Eh, bueno, otra pregunta. ¿Se tiene información acerca de las estrategias de depredación de los reptiles marinos? Pues sí, la información se basa es como en interpretaciones a partir de la morfología, ¿no? Y pues de comparaciones con animales actuales, pues que lamentablemente no hay como descendencia de estos grupos, entonces pues son como esa comparación anatómica que hay que hacer, ¿no? Para poder hacer esas analogías. Pero digamos, por ejemplo, se tiene de los cocodrilos y de los mosasaurios, el tipo de cola que tiene una cola larga, una cola que está lateralmente comprimida, es algo que se ve actualmente en los cocodrilos marinos, entonces se asume que tenían tipo de nados similares. Y como los cocodrilos cuando cazan en el agua, dependen es de, digamos, como, por decirlo así, emboscadas, ¿sí? Cuando están por debajo del agua. Entonces lo que se ha dicho, por lo menos de estos dos grupos, es que cazaban más cerca de la costa y dependían de, digamos, velocidades al instante, ¿sí? Como de persecución rápida y atrapar a su presa, pero no de una persecución constante, que es lo que se ha dicho con los pliosaurios, por el tipo que tienen aleta, entonces pueden alcanzar nados más rápidos, pero digamos en nados sostenidos, ¿sí? Digamos, por decirlo de alguna forma como coloquial, un pique, por decirlo así, sería más rápido los dinosaurios y los cocodrilos marinos, pero en largas distancias los pliosaurios pues serían como más estables y por eso se cree que tenían un posible tipo de, digamos, de caza más de persecución, es una persecución larga, los ichthyosaurus se supone que son los más rápidos de todos, tienen morfologías similares a las de los tiburones, también se cree que tienen muchas similitudes con los delfines y que los delfines son pues cetáceos marinos, el que es, digamos, como se caracterizan porque pueden nadar muy rápido, entonces pues hay diferentes interpretaciones, de verdad se ha trabajado bastante en este tema. No sé si José quiere agregar algo más. Sí, pues digamos los mosasaurios, como les comentaba, se basaban más en su movilidad, en su agilidad y en su larga cola. Entonces también eran más de ataques de momento, de ataques rápidos y en el lugar. No eran tanto de acechar a su presa y perseguirla y cuestiones y ese tipo de cuestiones como digamos los pliosaurios sí presentan. Ah, bueno, y pues también en el caso de los mosasaurios, pues por restos estomacales, se sabe que consumían peces, consumían otros reptiles y hasta recurrían al canibalismo en ciertas ocasiones. Sí. Bueno, el profesor Lewin nos hace un comentario. En algún momento encontramos trabajos sobre la hidrodinámica de los reptiles muy importantes para conocer sus desplazamientos y posible forma corporal. Sí, de hecho, eso es como en los análisis que se ha hecho sobre cómo nadaban, o probablemente pues está relacionado con las estrategias que nos hacían en la pregunta anterior. Eso es clave, ¿sí? O sea, cuál es esa forma y esa hidrodinámica de los cuerpos de estos reptiles, pues que eso es muy importante. De hecho, hay un estudio del año pasado en ictiosaurios en el que toman varias formas corporales, como las modelan a través uy, se me olvidó el método de elementos finitos, si no estoy mal, y se hacen modelos de los ictiosaurios y se meten en modelos de flujo de agua actuales, ¿sí? Y también se hace la comparación con ictiosaurios y con, si no estoy mal, metieron un tiburón dentro del análisis para ver si ese modelo teórico que ellos estaban manejando si se acercaba a lo que se encuentra en la realidad cuando miden como la resistencia que se le genera a los delfines al nadar, bueno, las velocidades que pueden alcanzar. Pero lo que decía el profe Logu, pues es muy importante que tiene que ver todo con la hidrodinámica pues, de la forma que tienen estos fósiles. Eh, bueno, no sé si José quiere agregar algo más, No, Chris, parece, ¿no? ya vi, El no, no. profe Lewin nos comenta que sí se han hecho trabajos artísticos en el museo y para hacer impresiones en 3D y que algunas pues ya están expuestas. Y ahí los que todavía están conectados pueden ver que debajo del comentario del profesor Lewin en Semilleros se puso un link en el que pueden hacer como una visita virtual al Museo Paleontológico de la Nacional en Villa de Leyva. Les lo recomendamos que entren y vean pues todo esta gran tarea que se ha hecho en la digitalización de esa información. Pues, que aprovechen pues que está libre para que lo puedan revisar. Claro que sí. Mm, Chris, se faltó una. Que sí, excelente. ¿Podrías darme las referencias de esos trabajos, por favor? ok, ok. Sí, claro que sí. Si quieres, pues podrían, los que estén interesados, pueden dejarnos aquí su correo o por medio del semillero les haremos llegar nuestro correo para que nos manden
un correíto de qué bibliografía estarían interesados Sí. o qué, o cuál necesitarían. Y obviamente en la medida de lo posible pues haremos llegar la bibliografía que nos sea posible a ustedes, porque pues como sabrán, no toda la bibliografía pues es fácil de compartir, pero mientras esté en nuestras manos, claro que sí. Bueno, acá es otra pregunta. ¿Existen estudios acerca de la dieta de estos organismos a partir de especímenes colombianos? De hecho, no. Eso es lo que se está tratando de empezar con los nuevos estudios. Pues algo se comentó en el artículo de la profesora Páramo del 2019, en el que estudió el Leivanetes, como les decía, que hay una diferencia con el otro de Colombia, pues se trató de hacer como pensar ese tipo de diferencias en la dieta, sí, pero hasta el momento no se ha hecho. De hecho, eso es parte de lo que yo estoy trabajando en mi tesis de maestría, pero pues también hay otros investigadores que están tratando los mismos temas, por lo que le digo que estamos tratando de ponernos a la par de lo que se está haciendo en el resto del mundo, pero pues que nos toca ligeramente más lento porque tenemos que primero hacerlo, la clasificación que ellos ya tienen hace muchos años. Pero sí se está haciendo. Entonces no sé si quiere agregar. No, Bueno. Bueno, sí, perdón. Hay algo que sí se ha hecho. Perdón, ya se me había olvidado. La profesora Páramo en su tesis de doctorado hizo una reconstrucción de una posible cadena trófica del turoniano de Colombia, que fue los fósiles que ella estudió. Y pues sí lo hizo porque, si mal no recuerdo, encontraba fragmentos asociados a los esqueletos de los dinosaurios de peces, o sea, fragmentos de peces muy pequeños. Probablemente ella lo relacionó en su tesis pues con dietas de algunos de estos que comían peces, ¿sí? Pero ella hace una, digamos, como una interpretación de esa cadena trófica en su tesis de doctorado. Bueno, acá nos comentan que en Perú hay comunidades que se identifican con su patrimonio paleontológico. En la plaza ponen esculturas de estos fósiles, como ustedes dicen, se apropian. Sí, eso es muy común, se ve mucho, y pues como es una forma en la que las comunidades muestran como ese aprecio o esa importancia que ellos mismos le dan pues, a los fósiles, ¿no? Que me parece que es algo muy importante. Bueno, también José Gómez pues, nos hace un aporte sobre la pregunta de la identidad de los fósiles de una comunidad, cómo ayuda. Es el que lo quiere leer ahí. Pues, invita. Bueno, listo, muy bien. No sé si parece que no hay alguien más más tiene preguntas. otra pregunta o... Buenas tardes, compañeros. Yo tengo una preguntita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes hacían mención que, bueno, que, por así decirlo, la clave del pasado está en el presente, ¿verdad? Sí. Entonces, haciendo comparaciones. Entonces me ponía a pensar y decía, bueno, el orden de los mosasauroides es escuamata, ¿verdad? Que es igual al de las serpientes. Por eso estos organismos presentan como una dentadura en el paladar y también presenta la característica de la mandíbula inferior abierta. Entonces también podríamos inferir que los hábitos comportamentales y alimenticios de los mosasauroides podría ser similar al de las serpientes. Bueno, respecto a eso, pues normalmente sí se podría, digamos, hacer un parangón y asumir que puede ser igual. Y de hecho, por mucho tiempo se creyó que los mosasaurios, pues, eran, eran ancestros de las serpientes. Actualmente, pues, se cree más que que son ancestros más como de otro tipo de reptiles, como los varanoideos que existen, como digamos, a ver, un ejemplo no sé, el dragón de Komodo o algo así. Igualmente, pues aún no es claro, como les digo, los estudios filogenéticos pues están intentando avanzar, pero pues sí es cierto que Sí. entre serpientes y mosasaurios pues hay un montón de símiles, no solamente en su parte mandibular y en la parte de los dientes, sino también en partes axiales. Entonces puede ser que si estuvieran relacionados de alguna manera con algún, con algún, no sé, de ancestro común, tal vez no eran taxones hermanos, pero pues sí tenían alguna relación. Y muy probablemente pues los hábitos alimenticios eran los mismos. Es más, incluso ni siquiera tendrían que ser, digamos, tener
un ancestro en común para tener los mismos hábitos alimenticios, porque bien podría ser ay, Convergencia. gracias, una convergencia evolutiva en la cual, pues por los mismos, por hábitos alimenticios y demás, pues llegaron a desarrollar los mismos factores, ¿sí? Pero pues en realidad Pero ahorita pues no es una respuesta que te pueda dar con certeza, porque todavía no es muy claro esa parte filogenética y cómo están relacionados unos con los otros. sí, pero para mí, digamos, como eso tiene que ver más con la morfología funcional, ¿no? Y pues hay que Sí, aclarar algo para que tengan en cuenta que pues no es lo mismo alimentarse en el agua en un medio marino que en la tierra, ¿sí? O sea, el efecto de la flotabilidad en el agua pues cambia las condiciones en las cuales pues estos organismos pueden comer, ¿sí? Por ejemplo, los varanos utilizan la gravedad de sus presas, digamos que la inercia, para poder arrancar pedazos de sus presas, pero entonces esa inercia pues no ocurre lo mismo en el agua. Sí es ligeramente diferente, entonces tuvieron que desarrollar estrategias diferentes, que por eso es que usualmente se trata de comparar con animales, puede que no estén tan relacionados en la filogenia o que sean más lejanos, pero que viven en medios similares y que tuvieron adaptaciones similares por medio de la convergencia. Por eso es que usualmente se utiliza los cetáceos y los cocodrilos, pues porque, digamos, en esta parte lo que les hablo de la convergencia son los que habitan ambientes más similares y probablemente estén llenando nichos que eran mucho más similares a los que, digamos, en el caso de los nosaurios, ¿no? A las serpientes que sí están más relacionados que los cocodrilos cetáceos, pero entonces ocupan nichos ecológicos muy diferentes, entonces tienen adaptaciones diferentes pues, para adaptarse a medios diferentes. sí. Y ¿Alguna ahí otra pregunta? lo único que nos va a responder eso son estudios filogenéticos a futuro, mucho más precisos y pues mejores. Listo, dale, perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces, no siendo más, agradecemos a Cristian y a José por su exposición y agradecemos a todos ustedes por su participación. Para este viernes también tenemos otra charla con Jorge Moreno, un paleontólogo que trabaja cocodrilos, y están cordialmente invitados. Muchas gracias. Cristian, José, muchísimas gracias por la reunión de hoy. Fueron unas 2 horas muy, muy chéveres. Pues yo siento que aprendí bastante, así que muchas gracias. Como ya lo mencionó Palma, tenemos una reunión el próximo viernes y las personas con las cuales pues quieran hacer o realizar un tipo de charla similar a esta, por favor contáctenos, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia y pues hasta el próximo viernes. Hola, Sí, disculpa, una última inquietud, disculpa. sí, claro. Quería Adelante, sí. preguntarle si el cocodrilo que mostraron, que lo colocaron como reptil marino, era un reptil, era un animal que vivía solo en el mar o eran animales que también podían vivir en agua dulce. No sé si eso se sepa. Pues Eh, de hecho está como en esas discusiones, ¿no? De que también pueda estar metido en ambientes lacustres que digamos que están, digamos como tal no sería agua dulce, pero pues eh, como que están dudas. más Hasta el momento lo que se ha transicionales. encontrado son más en ambientes tradicionales, costeros, pero como tal algo que sea evidente y que deje claro uno, que están en ambientes de agua dulce, pues no se ha encontrado esa Sino evidencia pues, de lo que yo tengo conocimiento. que es, digamos, lo que lo que decía con las tortugas, que tienen características eh, típicas de la vida del mar, pero igualmente en sus extremidades todavía conservan características iguales a las de digamos, especies de agua dulce. En el caso de los cocodrilos marinos, en este caso, sí ya son especies pues adaptados, o por lo menos los estudios que hay, dicen que son especies ya adaptados al medio marino, pero pues nunca falta el espécimen que se encuentra en rocas ya digamos de ambientes mucho más continentales, como entonces
se llegaría a pensar que pueden estar presentes también en lugares de agua dulce, pero pues hasta el momento estos dos que les presenté sí tenían características de ser ya netamente adaptados al, al medio marino. Igualmente, como dice Chris, pues son animales que vivían en ambientes muy transicionales y que pues tenían una capacidad de adaptación muy grande y también de movilidad muy amplia. Entonces es posible que llegaran a invadir lugares de agua dulce, pero como tal no hay un estudio que lo verifique. O pues que yo, y si lo hay, lo desconozco en realidad. Gracias. Ay, bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? Sí, algo que veo aquí en el chat, pues no sé si ya se haya ido Carlos Nicolás. Sí, el telosaurio fue el que se encontró en Villa de Leyva, sí, pero hay otro reporte en Zapatoca de un meteorrínquido, como para que lo tenga en cuenta.